damos la bienvenida a nuestro abogado. ¿Cómo estás, Oscar Godoy? Bienvenido, qué gusto poder tenerte de vuelta otra semana más, otra jornada más, con un temazo de por medio para desarrollar. Sí, ¿qué tal, Cassandra? Muchas gracias por la invitación de siempre. Hoy miércoles porque ayer no pudimos estar. Sí, ayer salimos Ujú. de paseo. ¿Te disfrazaste de algo, abogado? ¿O eso es Me, muy poco serio para tu investidura? me disfracé de escribano, o sea, me vestí de traje. ¡Ah! ¡Basta! Lo mismo. No hubo ni una fiesta de No, Halloween. la verdad que no, ayer llegué bien tarde a casa, pero de trabajar. Ay, De mira un poco. trabajar. Hasta Santi Peñito tuvo su fiesta Halloween, se disfrazó de Batman, ¿le Ujú. viste? Más bien de payaso lo que se están disfrazando últimamente, pero Totalmente, totalmente. Pero bueno, hoy nosotros vamos a estar desarrollando un tema demasiado genial acá en Mayday, que me encantó lo que me dijo el abogado fuera de aire, porque hasta el momento que no nos pasa, que no nos sucede y no necesitamos entender cómo manejar la situación, no nos ocupamos ni preocupamos Ujú. en saber cómo reaccionar Ujú. ante esta situación en específico a la cual todos estamos expuestos porque salimos a la calle, podemos llegar a tener un accidente siendo peatones, siendo motoristas o en su defecto siendo conductores de Así un mismo. vehículo. Hoy nosotros vamos a estar hablando, el tema que vamos a desarrollar es el de cómo actuar ante accidentes de tránsito. Temazo porque realmente nunca sabemos qué es lo primero que hay que hacer. Claro, sí, la verdad que es un tema bastante interesante. Es más, si ves, ni siquiera abro mi computadora, Ujú. nada, porque esto es realmente, lo quiero hacer de la manera más práctica para que la gente lo pueda entender. De por ahí Ujú. un poco lo técnico es entender qué es un accidente de tránsito. El accidente de tránsito es una situación que ocurre en la vía pública, ¿verdad? A causa de una irresponsabilidad de un factor humano, ya Ujú. sea por un factor climático o también puede ser por un factor externo como un problema mecánico o un problema de la vía donde uno está circulando. Ejemplo, se me Baches. encontró un bache donde entro el vehículo, pierdo el control del vehículo y colisiono contra otro vehículo o Ujú. una persona. Eh, También es importante lo que dijiste, ¿qué hago si yo estoy como motorista, como ciclista, como pasajero de un colectivo, como pasajero de taxi o ahora con las plataformas que existen como pasajero de Uber, pasajero de Bolt, perdón si dije las marcas, ¿verdad? Bueno, lo principal que hay que saber es que cuando yo tengo un accidente de tránsito, por más mínimo que sea, tengo que quedarme. Eso es lo principal. Si yo tengo un roce, choque o lo que sea, lo principal siempre es quedarse. Porque yo, con el hecho de no quedarme o de seguir mi camino, salvo que yo no haya sentido, cosa que dudo mucho, yo puedo estar exponiéndome a dos situaciones penales que pueden a la larga causarme un peor perjuicio a mí. ¿Qué significa esto? Tenemos primero lo que es la omisión de auxilio. Porque al golpear yo a otro vehículo, obviamente sin querer o por una situación externa, yo puedo haber causado un daño físico a la persona o las personas que están dentro de ese vehículo. Entonces, con el hecho de no quedarme, yo me estoy exponiendo a la figura de omisión de auxilio, porque si se establece que yo fui el culpable del hecho, obviamente se agrava mi situación ante Claro. esta decisión que yo tomé. Y la otra es la de una figura que se llama obstrucción al resarcimiento. Es decir, yo causé un daño, no se establece todavía quién tuvo la culpabilidad, digamos, pero el hecho de no quedarme demuestra mi voluntad de no querer resarcir el daño a la persona a la cual yo le ocasioné ese daño, ¿verdad? Entonces, la primera, digamos, recomendación para toda persona es la de quedarse al momento de tener un accidente. Evidentemente que no quedarse en el mismo lugar si es un lugar muy Claro. de mucha circulación. Te moves. Te mueves a un lugar donde puedas detener el vehículo y le indicas a la otra persona que haga lo mismo, ¿verdad? De igual manera si son motociclistas u otro tipo de transporte. Acá viene otro tema. Es importante siempre entender que cuando uno circula, como habíamos hablado en la parte de reglamento de tránsito, siempre tenemos que hacerlo con toda nuestra documentación. Inclusive ahora con la nueva legislación, que podemos tenerlos en el celular, ¿verdad? Hay que ver un poco cómo choca eso más con el tema de la norma de tránsito. Siempre se deben portar los documentos del vehículo. El no tener el documento en el vehículo al momento de un accidente también es un agravante para aquel que está al mando de un vehículo. Ejemplo, yo no tengo registro de conducir,
yo no tengo la cédula verde, yo no tengo la habilitación. O sea, pueden ser diferentes situaciones que agraven el hecho en sí, de por sí ya, ¿verdad? Claro. ¿Qué hacer en primer lugar? En primer lugar, verificar uno mismo si no se ha hecho un daño físico. Posteriormente, descender y ver a las otras personas si necesitan algún tipo de ayuda médica, llamar al 911 o algún centro de emergencia médica. En caso de que no sean de ese tipo, en caso de que los vehículos sufran un daño importante, lo ideal sería llamar a la policía, al 911, para que acuda con una patrullera y pueda elaborar un acta de lo que ocurrió. Si hay hechos de sangre, es decir, si alguna persona está herida, de igual manera hay que llamar a la policía, que de igual manera tiene que elaborar acta y verificar todas las situaciones que se dieron. Principalmente la documentación. Es ahí donde uno tiene que tener en cuenta. Si yo tengo mi seguro, si la otra persona tiene seguro, si la otra persona, si el vehículo de la otra persona está o no está a su nombre, ¿verdad? Que eso lo vamos a dar en el otro bloque, esa parte específica. Y recabar todos los datos de la otra persona y que se quede en acta. Esa acta se firma y acá hay el error de mucha gente. Mucha gente que está involucrada en un accidente de tránsito que involucre hecho de sangre y que se labre acta, igual debe acercarse hasta la comisaría y hacer su propia denuncia. Igual tenés que hacer una denuncia policial por encima del acta policial, porque esa acta, o sea, ni el policía es abogado ni fiscal, ni nosotros somos abogados ni fiscales para designar qué tipo de figura se aplica, si es leve, mediano o grave, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es comunicar a la fiscalía en el caso de, por ejemplo, que haya un hecho de sangre, que una persona se rompió la pierna o una persona tuvo un corte importante, ¿verdad? Ellos van a establecer si es un daño grave, ¿verdad? O una lesión grave. Todo eso lo establece ya la fiscalía. Pero uno debe hacer de igual forma su propia denuncia policial para, por ejemplo, si tenemos seguro, acercar al seguro. Otro tema que mucha gente desconoce es que si se tiene la posibilidad, también hay que convocar a un policía de tránsito o caminera, si es que es la jurisdicción de la caminera, para que ellos tomen conocimiento o intervención. Si no se puede hacer eso, con la denuncia policial, posteriormente uno debe acercarse, en el caso de las municipalidades, al juzgado de faltas. Y en el caso de que sean rutas nacionales, a la policía caminera. ¿Por qué eso? Porque ellos son los que inician las investigaciones para establecer quién tuvo la culpa. Ahí está. Eso ayuda mucho, ¿verdad? Claro, porque ahí pues vos también con el tema de la culpabilidad, con tu seguro mismo, si es que tenés seguro, vas a evaluar el tema de quién va a pagar todo. Porque no es porque la plata sale nomás de un árbol para pagar los daños. Claro. El seguro te cubre cierta cantidad de dinero por cualquier tipo de accidente. Eso está en la póliza cuando uno se va y por compra. Hay que leer muy bien la póliza también, ¿verdad? Hay que leer bien y ahí es que se determina, por ejemplo, si vos le dañas a una persona, el grado del daño que le hiciste y cuánto se le va a dar a esa persona como cobertura. Claro. Y ahí, por ejemplo, estás pagando vos eso. Y al año siguiente seguramente tu seguro va a aumentar de cuota. O no te van a querer renovar. O ya no te van a querer renovar porque vos ya sos una persona riesgosa. Sí. La verdad que es muy importante lo que decís con respecto al tema del seguro, porque hace poquito tuve un problema con un cliente porque él no leyó su póliza y en su póliza hablaba de algo que seguramente mucha gente conoce, que es la franquicia, ¿verdad? Que es lo que establecen los seguros. Establecen un monto en el cual, ejemplo, te voy a poner un ejemplo con el pasado en el cliente. Tenía una franquicia de 5 millones, ¿verdad? Es decir, que todo daño que tenga el vehículo o contra otra persona que no supere los 5 millones, siempre es soportado por el asegurado. Entonces, eso es una figura que se utiliza mucho y que el asegurado tiene que estar de acuerdo para que se aplique. Entonces, la figura de la franquicia es algo que lo están utilizando. Seguramente que si por ahí tenemos alguna gente de seguro o gente que trabaja en seguro de oyente, va a poder confirmar que es una figura que también se usa dentro de las pólizas, ¿verdad? Entonces le rozás y el arreglo sale, qué sé yo, 2 millones, 3 millones, paga el asegurado. Paga el asegurado, ¿verdad? Sí, hasta cierto límite, claro. Por eso es importante siempre el tema de ver lo de la póliza. Como te dije, hay otros países donde es obligatorio que todos los vehículos tengan una póliza de seguro para poder circular, ¿verdad? Y acá la verdad que es una suerte encontrar a alguien asegurado. Claro, la verdad que sí. Y aparte que yo particularmente tengo seguro en mi vehículo y te ponen 1000 vueltas cuando tenés un siniestro, ¿verdad?
Bueno, pero no era no era el punto ese del plagueo, ¿verdad? Era otro. Ahora tenemos otra situación que se da con el tema de los accidentes, es que, como te dije, cuando el hecho ya es muy grave, ¿verdad? Necesariamente la policía que interviene como medida inicial por orden de la fiscalía te va a tener que someter a la prueba del alcotest. En muchas ocasiones eso es algo hasta positivo para vos. Si es que, por ejemplo, Dios no quiera, por un accidente de tránsito vos matás a una persona o le causás un daño bastante importante, porque demostrará que vos no estabas bajo los efectos del alcohol al momento de estar al mando, ¿verdad? Y ahí se da lo que una vez creo que dijeron en al aire, yo te envié un mensaje. Cuando ocurre este tipo de situaciones y los vehículos tienen que ir hasta la comisaría, normalmente lo que se aplica es que un policía acompañe a la persona dentro del vehículo hasta la comisaría si el vehículo se puede mover. Si el vehículo no se puede mover, ya tendrá que ser llevado con una grúa, ¿verdad? Si es que sufrió un daño que ya le imposibilita a movilizarse. Lo que normalmente la policía no tiene la grúa, entonces uno otra vez corre con ese gasto, ¿verdad? Lo que siempre vemos en la patrullera son las motos ahí encima, ¿verdad? Sí. Bueno, como vemos así nos quedamos sin tiempo. Lo principal entonces es siempre quedarse. Siempre Llamar al 911. al 911, siempre tener todos nuestros documentos consigo, verificar eso, ¿verdad? Que está al día, Que bien está- perforadito, que está bien al día. actualizado. Y en el segundo bloque les voy a decir lo que viene después del accidente, que es lo Bueno. más urgente. Y lo que viene después de ya haber hecho la denuncia, haber retirado tu denuncia, haberte ido al seguro, haberte ido a todas las instancias principales. Buenas, creo que debemos de hacer énfasis a los peatones. Es increíble cómo las personas pasan entre los autos para cruzar al otro lado de la calle. Nos cuesta usar la franja y también ceder el paso a los peatones. Tanto motociclistas y autos hacemos magia a veces para no rozar. Súper cierto lo que dice este oyente, demasiado Sí, mira, cierto. yo tuve la suerte, gracias a Dios, de conocer algunas ciudades de acá de Sudamérica. Y es increíble cómo cuando uno sale de su país automáticamente se educa o se adecua. Justamente yo estaba con un amigo que es chileno y me dice, él vive acá en Asunción hace un año y me dijo, extraño re harto Santiago, me dice, ¿verdad? Porque dice que o sea, yo estuve en Santiago en febrero y es impresionante la educación vial que hay, ¿verdad? Pero Gordi, yo me fui a Encarnación nomás la otra vez por mi cumple y tenía miedo de que se den cuenta que se da un seno. Sí, la verdad que es... Porque yo tenía miedo de cruzar y todos paran, te ven, Sí. pero no, es que te ven pisando la franja. Te ven en la vereda y ya paran. Y yo así, ¡ah! Me emocioné, ¿verdad? Sí, Las no. 2, 3 primeras veces, ¡ah! Ay, Dios mío, van a pitar que se das un seno, que no soy de acá. Es importante lo que dice, pero acá quiero echarle la culpa no al peatón solamente, porque realmente es una jungla, nuestras calles son una jungla, ¿verdad? Muchas veces a mí me pasa que yo me quedo para darle lugar a una persona que cruce y el de atrás te mata de bocinazo, ¿verdad? Totalmente. O si no, vos le das paso en el carril derecho, empiezan a cruzar y el del carril izquierdo viene como Fórmula 1, ¿verdad? O sea, realmente tiene que empezar, la educación yo creo que tiene que empezar, desde mi punto de vista, la educación vial tiene que estar inclusive en los colegios, ¿verdad? Re. En la escuela, Tiene en que los haber una colegios. materia. Y nuestras autoridades tendrían que ser más duras con la aplicación de las multas, inclusive al peatón. Yo que trabajo, como te dije una vez, con empresas de transporte, lastimosamente tuvimos muchas veces casos en que peatones son arrollados y fallecen, ¿verdad? Digamos que en mayor porcentaje las pericias accidentológicas siempre establecen que es el peatón el que tuvo la culpa en el momento, o sea, el que actuó de manera negligente. Lo que dice el oyente es cierto, o él o la oyente es cierto, pero lastimosamente yo creo que todos tenemos que hacer de a poco por lo menos un cambio, pero es impresionante cómo la gente no está acostumbrada a cumplir con las normas de tránsito, cruzar en la franja, cruza corriendo. Lo que sorprende mucho es que vos le das paso a la gente y corre, no sé por qué corre, o sea, o te agradece algo que en realidad es algo normal. O sea, parafraseando un poco a un escritor francés. Ulala, señor. No, ¿verdad? francés. El libro es La peste, de Albert Camus. Él Ok. decía, nosotros no tenemos que resaltar lo bueno. ¿Por qué no tenemos que resaltar lo bueno? Porque parece que lo bueno es la excepción y lo malo es lo común. Totalmente. ¿Entendés? Entonces, si nosotros demasiado resaltamos lo bueno, que en realidad es lo normal, va a parecer que lo normal no es normal. Entonces, Totalmente. eso, ¿verdad? Me fui nomás un poco todito, No, pero es no. cierto, la verdad que en el día a día
como yo le dije a Luifer cuando venía, hoy estuve haciendo gestiones en un ministerio, ¿dónde estacionás? La gente cruza a cualquier lado. Pero esa por las frase que veredas. acabas de compartir ahora se traspola a tantas otras cosas porque realmente vivimos en una realidad en la cual solamente se quiere hablar de lo bueno y no le podés apuntalar ni remarcar a los gobernantes cuáles son los errores en los cuales hay que ajustar y cambiar. No vamos a hablar nomás todos siempre de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno y mientras nos están metiendo el dedo en la Claro, lata porque y no es da. lo normal, es lo normal. Entonces, Se normalizó lo que no se tenía que normalizar. exactamente. Pero Bueno, volvamos a lo que teníamos que desarrollar. Chocamos. sí, chocamos. Llamamos al 911, Sí. hicimos nuestra denuncia, nos fuimos otra vez a la Claro. comisaría a hacer nuestra denuncia después del acta que se labró en el lugar de los hechos. Lugar de los ¿Qué hechos, sí. hacemos ahora? Y de acuerdo, ahí se ve un parámetro de la gravedad de la situación, de la gravedad de los daños del vehículo o de si tengo un daño físico, ¿verdad? Es importante establecer lo que es el tema de la lesión y la lesión grave. La lesión es todo daño físico que yo sufra que o sea, que no me permita hacer mis actividades por menos de 30 días. Y la lesión grave es todo aquel daño que pueda sufrir yo de manera permanente o por un grado superior a los 30 días. La lesión grave es una acción penal pública, interviene el Ministerio Público. Pero la lesión no, la lesión es una acción penal privada, donde no ingresa el Ministerio Público a inmiscuirse. De acuerdo a los daños del vehículo, si son solamente daños materiales y yo tengo seguro, ¿verdad? Mi seguro es el que se va a subrogar mi derecho, que es la subrogación de derecho. Yo me tomo la atribución de ejercer tu derecho en tu representación. Esa es la subrogación de derecho. Y va a gestionar con el otro afectado para el cobro correspondiente. Es el seguro el que se encarga de hacer el análisis, pero ahí hay otro detalle. Nosotros tenemos que dar conocimiento al seguro de manera inmediata, porque el seguro también nos pone plazos para que vos le vayas, digamos, comunicando un siniestro que tuviste. Si vos esperaste 6 meses y te va a decir, yo choqué hace 6 meses, te va a decir, lo siento, lo lamento, amigos. hermano, ¿verdad? Otro tema importante es acudir sí o sí al juzgado de faltas cuando hay una duda de quién fue el culpable, Ok. ¿verdad? Porque el juzgado de faltas es el que le va a escuchar a las partes y va a resolver quién fue el que tuvo la culpa. Puede ser uno de los dos o pueden ser ambos inclusive, y aplicársele las multas correspondientes por la infracción de tránsito, ¿verdad? Ahí es donde quién salió a la derecha, quién tenía preferencia, quién no prendió su luz de giro, un montón de cosas que designan quién es el culpable. Si yo te choqué, Cassandra, y me hago un embotadú, y vos ya tenés mis datos, y me hago un embotadú, y me llevaste al juzgado de falta, y el juzgado de falta me sancionó y te absolvió a vos, y me sigo haciendo el embotadú, entonces lastimosamente ya voy a tener que ir a los estrados judiciales, ya voy a tener que ir a iniciar un juicio que se llama indemnización de daños y perjuicios por accidente de tránsito, ¿verdad? Okay. Y acá hay otra cosa que tienen que tener en cuenta la gente. Yo, para hacer un reclamo por un accidente de tránsito, tengo solamente 2 años para hacerlo. O sea, 2 años en la parte civil. Entonces, ejemplo, si yo no quiero nomás complicarles mucho, pero si yo te choco, Cassandra, y vos, no sé, Dios no quiera, perdés una pierna, lesión grave, ¿verdad? O fallece un acompañante tuyo, homicidio culposo, ¿verdad? Y vos iniciás una acción, una querella adhesiva a la acción que ya inicia el Ministerio Público. Vos no tenés que esperar que termine lo penal para demandarme en lo civil. Vos podés hacerlo paralelamente. Al mismo tiempo. Claro, solamente, ¿por qué? Para evitar que te pasen los 2 años y te prescriba tu derecho. Entonces lo que puedes hacerlo paralelamente y la sentencia en lo civil va a supeditarse a lo que se resuelva en lo penal. Entonces si en lo penal se me condena, en lo civil también me van a condenar también por algo que se llama la prejudicialidad penal. Ahora, yo lo que le digo a la gente es que lean sus pólizas, ¿verdad? Sí. Tengan en regla todos sus documentos. Y acá hay algo muy importante. ¿Qué pasa si me choca una persona que tiene un contrato de compra-venta nomás? Si el vehículo está a nombre de Luifer y está manejando Cassandra. Luifer SRL. Y Cassandra le compró a Luifer el vehículo, pero por contrato privado nomás. Entonces, acá hay 2 panoramas. Si yo vengo y te choco, ¿verdad? O chocamos, o vos tuviste la culpa, y vos me decís, no, pero yo tengo contrato privado. La cédula verde sigue estando a nombre de Luifer. Entonces, para la autoridad... es Luifer el dueño. ¿Por qué? Porque hay hay una frase en latín que dice que los contratos privados no tienen efecto erga omnes, no tiene efecto contra terceros, o sea, es un acuerdo entre partes nomás. Y que por más que el contrato diga que a partir de la fecha, Cassandra, Frutos, te da toda la responsabilidad civil, no es así.
Porque ¿qué pasa si nosotros no nos chocamos y vos te vas, pero yo anoté tu número de chapa? No voy a hago la denuncia y posteriormente hago en el registro automotor se verifica, va a estar a nombre de Luifer. Y yo le demandaré a Luifer. Entonces Luifer lo que tiene es algo que se llama repetición de pago. Él me dice, bueno, yo te voy a pagar a vos, pero posteriormente él tiene acción contra vos, porque vos sos la que causó el daño. Y es importante hacerle entender a la gente que en cualquier accidente de tránsito existen dos responsabilidades que van por dos carriles diferentes, como los autos. Uno es la responsabilidad civil, Sí. que siempre es la del propietario del bien. Y la otra es la responsabilidad penal, que es la de quien va al mando del vehículo. Entonces, si, ejemplo de los colectivos, las empresas de transporte, cuando tienen un accidente con derivación fatal, el imputado es el chofer, pero el que está obligado a resarcir el daño en lo civil es la empresa, Claro. propietaria del vehículo. ¿Se acuerdan que en una clase hablamos de la diferencia entre posesión y Y propiedad? propiedad, exactamente. Bueno, acá prácticamente se están replicando los significados de esos conceptos para poder entender. Claro, porque si bien el poseedor es un propietario en expectativa, ese contrato de privado que tiene, como te dije, no tiene efecto contra terceros, salvo que se haga la transferencia del vehículo. Por eso es tan importante también seguir bien todo el papeleo una vez que Claro, uno tiene el vehículo. sí, porque te pongo un ejemplo que le pasó a una amiga, este es un ejemplo real. Ella le vendió a una playa, la playa le vendió a otro muchacho y otro muchacho le vendió a otro muchacho. Madre Todo mía. por contrato privado. El tipo en pedo se fue, chocó por una Ay. columna de la Ande hacia el interior y corrió y dejó el vehículo ahí. Obviamente la Ande vio el número de chapa, pidió informe y después ya le llegó la cuenta a mi amiga. Porque la chapa seguía estando a nombre de ella, No, ¿verdad? no, 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 Entonces ella tuvo que mover todo el papeleo, hablar con el de la playa ver con el que le vendió ver con el otro, para poder establecer la cadena y decir, yo ya no tenía la posesión del vehículo. Obviamente la Ande le entendió, por suerte, porque Sí. bien le podía haber dicho, ¿sabes qué? No Me vale. me interesa, yo te quiero cobrar igual, ¿verdad? Entonces, lo ideal siempre es arreglar amistosamente. O sea, con la otra Totalmente. parte, tener en cuenta uno la responsabilidad o la irresponsabilidad. Pues sabes que llegó una pregunta, y con este ya nos vamos a ir, sí, ya nos vamos. Dale, dale. Un chiquitito, este va a responder rapidísimo y ya nos vamos. Dale, dale. ¿Está bien o mal llevarle a un herido en el auto si es que no aparece la ambulancia? ¿Se te puede meter en problemas al hacer eso? Y lo ideal pues siempre es no hacerlo. Ajá. Pero de acuerdo a cómo está la persona, lo ideal pues no moverle a un herido porque le podemos causar más daño, ¿verdad? Por eso siempre se esperan a los de emergencia. A vos no te metería en un problema, pero sí te podría involucrar en el ámbito procesal ya, porque te podrían pedir que salga de testigo y otras cosas más, ¿verdad? Pero problema, así como problema, De que no. te vas a ir a la cárcel No, porque no, no, ayudaste, no te va a pasar. No, para nada, No para te va nada, a pasar. para Pero nada. lo ideal es no hacerlo porque tiene que venir la gente idónea para el Claro, manejo del cuerpo de la exactamente, persona herida, exacto, lesionada. Porque si fallece por el camino, ahí sí Cagaste. es todo un tema. Cagaste. Ujú. Abogado, ¿cómo te encontramos en redes sociales? De por ahí a raíz de esto mucha gente tiene dudas, preguntas o se puede llegar a animar a tener una consulta contigo. Sí, estoy en Instagram como @OscarGodoyAbogado. Ok. Ahí está mi número de WhatsApp también y el correo electrónico donde se pueden comunicar. Ok, ahí ya saben dónde pueden estar escribiéndole y contactando con el abogado, pero no piensen que las cosas son gratis Son en gratis. esta vida, porque al doctor le costó mucho saber lo que él sabe. Entonces, de alguna u otra manera se hace un intercambio de sabiduría, Sí. pago, etcétera.